Desde hace algunos meses, junto con un grupo de compañeros, nos pusimos en la tarea de investigar las representaciones de las FARC en la radio colombiana. Esto con el fin de analizar el papel de los medios de comunicación en la construcción de significaciones de guerra y paz. Fue un trabajo arduo, pero hoy hemos encontrado la necesidad de compartir los resultados. En este momento estamos en una parte de la montaña de Colombia y tenemos el honor acá de estar en una radio muy especial, también una emisora, y saludando a los colegas, porque también son periodistas guerrilleros. Estamos en la cadena radial bolivariana en una parte de Colombia. No, lo importante es llegar a todo el pueblo colombiano, que nos escuche y borrar esa maquinaria que está en contra de nosotros por parte del Estado. Ahí le cayó todas. En lo profundo de las zonas rurales, desde la década de los 20 empezaron a surgir discrepancias en la población, debido al despojo, las expulsiones y las masacres de campesinos en sus tierras, así como la implementación de un plan contrainsurgente que se tradujo en una persecución al campesinado, evidenciando el abandono estatal y la ausencia de voluntad política ante sus problemáticas. Hoy en día, a través del Comité de Historia del Conflicto Armado, se ha conocido que los campesinos fueron víctimas de usurpaciones frecuentemente violentas de tierras, imposiciones privadas de arrendamiento y expropiación de hectáreas de tierra cultivable, que ilegalmente pasó a manos de grandes terratenientes con el consentimiento de las autoridades, resultado de los intereses excluyentes del Estado que benefició a los agroexportadores y terratenientes. Este fenómeno conllevó a la conformación de un proyecto político y militar que levantó un programa agrario de carácter revolucionario. Se denominarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nacido al calor del conflicto por la tierra, entraron en contacto con el Partido Comunista de Colombia y proclamaron la República Independiente de Marquetalia, bajo los preceptos ideológicos del marxismo-leninismo, con el lema Tierra para el pueblo trabajador. Su líder fue Pedro Antonio Marín Marín, más tarde conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. El inicio de las FARC se remonta a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que llevó al país a una violencia partidista, donde uno de los afectados fue Pedro Antonio Marín, que posteriormente cambió su nombre a Manuel Marulanda Vélez. Durante 50 años se consolidaron como la guerrilla armada más longeva de América Latina. No fue hasta 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que firmaron el acuerdo de paz y los excombatientes se desmovilizaron. Los colombianos han recibido con entusiasmo y una buena dosis de incertidumbre el anuncio de un cese al fuego bilateral definitivo entre el gobierno y las FARC. La mayoría de los colombianos no han vivido un solo día de paz desde que nacieron y ahora, como nos dice Yesid Vaquero, esperan que de verdad este sea el final de la guerra. Compañeros, seguimos aquí escuchando parte de Precisamente por esa época, la radio estaba en auge. En ese sentido, resulta pertinente analizar el papel de los medios de comunicación en la narración de los hechos de la guerra y, asimismo, la caracterización que hicieron de los actores inmersos. Los medios de comunicación en masa influyen en las construcciones discursivas del país. Estas interactúan socialmente y configuran maneras de darle sentido a la existencia, universos de significación, referentes de identidad, pautas de reconocimiento sobre lo común, lo diverso, lo igual y lo diferente, consolidadas en el tiempo a través de intercambios sociales e incluso órdenes institucionales.
El papel de la radio durante el auge del conflicto armado, a comienzos del siglo en Colombia, fue importante para los intereses de una élite dominante que guiaba el poder público y administrativo. En 1930 ya vendría el primer esfuerzo, digamos, serio y gubernamental de hacer una emisora. Fue la HJN, que se convierte, digamos, en la precursora de la Radio Nacional. Cuyo objetivo era el de generar estrategias mediáticas de manipulación de la información y de efectos socioculturales que impactaran en el receptor individual y colectivo. Pacificación. El objetivo principal de las Fuerzas Armadas durante el presente año estuvo orientado hacia la total pacificación del país. La institución no honró esfuerzos para lograr llevar la tranquilidad y la paz a todos los hogares colombianos de la ciudad y del campo. Es así como la institución armada presenta un balance favorable en el cumplimiento de esta misión. A través de la radio, Guillermo León Valencia, como sus sucesores, empezaron a realizar balances de las operaciones militares, con el fin de demostrar ante la población que el enemigo estaba controlado y evitando ahondar en las razones por las que se conformó el grupo armado. Sin embargo, las FARC también realizaron un ejercicio interesante con la creación de Voz de la Resistencia, puesta en marcha por buena parte de sus bloques. En el Caribe, por ejemplo, la dirigió Simón Trinidad y su pareja Lucero Palmera la locutaba. Voz de la Resistencia era una red de comunicación, de educación, de organización, de lucha y esperanza con sentido de clase, según explica el comandante Jesús Santrich. Sin embargo, esta radio fue víctima de muchos ataques. El motivo para silenciarla con bombas es más que obvio. Querían quitarle el agua al pez. Ellos y ellas cuentan lo que los monopolios de la información silencian o tergiversan a través de sus órganos de prensa, RCN, Caracol o El Tiempo. Esos medios que trabajan bajo las órdenes políticas e ideológicas de los dueños de la información. Los mismos organismos que dicen proteger la libertad de prensa. Ellos jamás hablarán sobre el derecho de la libertad de expresión de la población. Ante la situación tan agitada, la Voz de la Resistencia transmitía 3 horas cuando mucho y debían movilizarse constantemente para escapar de los operativos militares. No solo hacían llamado a sus oyentes para que se incorporaran a la organización, pusieron el debate político de la época en la esfera pública. Incluso se discutía acerca del papel y deber del periodista. Algunos habitantes del sector afirman que ponían hasta buena música y los guerrilleros podían mandar saludos a sus familias. Ante esta situación, grupos militares empezaron a actuar conformando radios dirigidas por ellos mismos, que buscaban también acercarse a la comunidad y mitigar la influencia que tenía el grupo subversivo sobre ella. Esto fue conocido como el combate hertziano. Es una emisora como es FM local. En ella pues trabajamos temas políticos, ahora últimamente estamos haciendo pedagogía sobre los acuerdos, explicándole al campesinado, explicándole a las poblaciones rurales cómo están los acuerdos, cómo vamos. Al llegar el año 2012, el papel de la Voz de la Resistencia, sobre todo en el Caribe, fue fundamental en el cubrimiento del inicio de los acuerdos de paz, contando con gran apoyo por parte de la comunidad y audiencia. Finalmente, por cuestión de acceso a equipo y pérdida de territorios, la cadena radial sale del aire. Por otro lado, hay que mencionar que uno de los puntos pactados en el acuerdo en La Habana tiene como objetivo la puesta en marcha de 20 emisoras de paz para el año 2020. Para nuestros días se han abierto los micrófonos de 11 radios propuestas, entre ellas las de Chaparral Tolima, Arauquita Arauca, El Tambo Cauca, Bojayá Chocó y Florida Valle del Cauca.
Un tema curioso es que por el nivel de analfabetismo de la época en el país, quienes se encargaban de llevarles y leerles la prensa comunista al campesinado se tenían que convertir a su vez en traductores de los contenidos para hacerlos más asequibles y que además se cumpliera con la función formativa que se esperaba de periódicos como Voz Proletaria, Voz y Resistencia, además de recurrir a la propaganda legal que se hacía pública empleando la radio, la prensa y la televisión, por medio del envío de boletines, comunicados y noticias a los periódicos, radioperiódicos y revistas, teniendo incluso un manual de propaganda. Desde que llega la mañana y cae la noche en tus oídos, Colombia Estéreo, la red de emisoras del Ejército Durante Nacional. estas épocas, las Fuerzas Armadas colombianas procedieron a implementar aproximadamente 33 emisoras en las distintas zonas de operaciones de la guerrilla. Es así como el combate herciano empezó a tomar fuerza. Querían contrarrestar el impacto de las comunicaciones de las FARC, contando además con una persecución a aquellas radios comunitarias colaboradoras de estos grupos. Con los hechos mencionados, se puede aludir a la idea de una guerra de las comunicaciones, la utilización de los medios de información para el poder y la dominación cognitiva de las mentes entre buenos y malos. En el país se avanzan diferentes procesos de reinserción a la sociedad por medio de la radio, dándonos ejemplo de un instrumento tan potente como la palabra para el cambio social y la paz.